entonces aquí vamos a resolver tres ejercicios, tres problemas acerca, en este caso, de aplicaciones nuevamente de la cinemática, de las ecuaciones de cinemática. Si no me equivoco, corresponde a este que se está viendo aquí en pantalla, a un movimiento de caída libre en una dimensión. Después, posteriormente, dos referidos ya a un movimiento parabólico, e incluso uno de ellos, de los que siguen, pues un movimiento parabólico y además este movimiento relativo, es decir, suma de vectores, velocidades, aparecerán por ahí. Ok, lo vamos a ver con calma y comencemos por este entonces. Bueno, primero, como siempre, vamos por el enunciado y después vamos a interpretar cada cosa y escribirla matemáticamente. Dicho esto, bueno, habla de la caída de un huevo. Imagine que está en la azotea del edificio de física, es un edificio de física, que en este caso la azotea se encuentra a 46 metros sobre el suelo, en la figura que se muestra ahí. Su profesor, que tiene una estatura de 1,80 m, camina junto al edificio a 1,2 metros por segundo, constante, es decir, a velocidad constante. Si se desea dejar caer un huevo sobre su cabeza, ¿dónde debería estar el profesor cuando usted suelta el huevo? Es decir, el estudiante está aquí, como se puede ver, y el profesor está andando por aquí. La pregunta es, ¿qué distancia debe haber, no, en este caso, del profesor hacia la entrada de este edificio, que es justamente donde está, en el borde, donde está el estudiante a esa misma distancia, en esa proyección, para que ahí caiga el huevo? Entonces me dice cuánto debería ser esta separación, es decir, lo veo al profesor en tal marca, pues ya suelto el huevo antes para que caiga y coincidan en posición, y de esta manera pues le pueda, en este caso se pueda realizar ese sueño de lanzarle un huevo al profesor, ¿no? Bueno, al menos pensarlo no está mal, ¿no? Ok, vamos entonces, lo primero, planteamos nuestro sistema de coordenadas, sin el cual, recuerden que no se puede comenzar a plantear ningún problema. Si nosotros no indicamos la referencia de dónde están las cosas, pues vamos a terminar escribiendo cualquier cosa y con el cotidiano, no cotidiano, con el típico, en este caso, pues reemplazo de fórmulas y sin saber qué estás reemplazando. Y recuerden que eso solo sirve, en este caso, si tuvieran una fórmula para cada caso específico. Vamos mejor por las definiciones que sabemos y eso sí aplica, ¿ok? En los videos anteriores ya hemos deducido cómo son en este caso la velocidad, las posiciones, para situaciones en que los objetos posean aceleración constante. Menos que eso, es decir, aceleración constante implica que una velocidad que en este caso aumenta linealmente en el tiempo. Mejor aún, si la aceleración es cero, implica que la velocidad es cero, o es constante, perdón. Entonces comencemos por escoger el sistema de referencia. Entonces nuestro sistema de referencia, como siempre les digo, puede estar en cualquier lugar. Pueden ponerlo por aquí, pueden ponerlo por aquí, pueden ponerlo también donde se encuentra el estudiante, aquí arriba. Ok, yo voy a optar por la tercera opción que escribí, es decir, voy a colocar mi sistema de referencia justo aquí. Y lo voy a poner así, un X aquí, Y así, y Z saliendo de la pantalla. ¿Ok? Recordando siempre que es bueno, al menos para acostumbrarse, a escribir siempre los vectores con sus tres componentes, que vivimos en este caso, bueno, en un espacio tridimensional, un espacio euclidio de tres dimensiones. ¿Ok? Entonces, si coloco mi cero de coordenadas aquí, mi cero de referencia, mi sistema de referencia, pues tengo que empezar a ubicar los elementos. En principio, si pueden notar aquí, tengo dos partículas y tengo que hacer que coincidan las posiciones entre esas dos partículas. Pues vamos a dar nombre entonces, ¿ok? Voy a llamar R de P a justamente al profesor caminando, ¿ok? Entonces el profesor caminando, si lo notamos aquí, se encuentra en alguna posición en X, ¿no? A la izquierda, claramente, pero en alguna posición en X, lo voy a llamar X de P. Se encuentra exactamente de mi sistema de referencia 46 metros hacia abajo, es decir, menos 46 metros. Y bueno, en Z
se encuentra en este plano XY, pues en 0 y lo dejo de esa manera. Entonces, ese es mi vector, el vector en este caso del profesor en cualquier instante. Como pueden ver, la posición en Y no cambia porque claramente se está desplazando horizontalmente. Y eso es lo que tenemos que encontrar, la posición del profesor en cualquier instante. Por otro lado, tengo también la posición de quién, del objeto, ¿no? Del huevo, si no me equivoco. H, R de H del huevo. Si notamos, X, la posición X del huevo en cualquier instante de la caída está justo en nuestro cero de coordenadas y quedaría en este caso de esa manera. En cualquier tiempo se encuentra en algún Y y le voy a llamar pues aquí Y del huevo. Y nuevamente en Z no sale del plano XY y permanecerá en la posición 0 como se muestra. Como pueden ver, lo único que tenemos que encontrar aquí sería la posición en X del profesor en cualquier instante, que ya ha dicho que si se mueve a velocidad constante, ya está, ¿ok? No hay mayor, en este caso, no hay mayor, misterio en eso, ¿ok? No hay mayor misterio. Ok, entonces vamos por ahí. Entonces esta le voy a, bueno, ya no le voy a nombrar. Aquí ya está el nombre de la etiqueta. Esta es la posición del profesor y esta es la posición del huevo. Lo que necesitamos encontrar pues es la posición del profesor en cualquier instante en X y la posición del huevo en cualquier instante en Y. ¿Ok? Recuerden lo siguiente. Para que le caiga, en este caso, exactamente el huevo en la cabeza o donde está el profesor aquí, lo que tenemos que hacer coincidir es que esta posición, bueno, no se nota bien, en amarillo mejor, esta posición aquí coincida, es decir, que ambas partículas se encuentren en este punto, es decir, que deben encontrarse en el punto, lo voy a poner por aquí, incluso lo voy a poner aquí, para que coincidan, es decir, para que se encuentren en la misma posición. R de P debe ser exactamente igual a R de H. Esos dos vectores que sean el mismo, es decir, debe apuntar al mismo lugar usando nuestro sistema de referencia. Dicho esto, para que esto acontezca, ¿qué es lo que tiene que ser igual? X de P tiene que ser 0 y Y de H tiene que ser 46. Pero primero, obviamente, tenemos que encontrar en qué tiempo pues, pasa eso. Y para eso necesitamos de nuevo encontrar quién es XP y quién es Y de H. ¿Ok? Entonces, esto es en principio la condición para que le caiga en la cabeza el huevo. Si es que no se cumple esa condición en algún tiempo, pues no le va a caer. Si es que, por ejemplo, estos dos vectores nunca se cruzan en este punto o en algún otro, pues nunca en este caso le caerá el huevo. ¿Ok? Vamos entonces por ahí. Primera cosa, vamos por el X de P, X del profesor. Si ya usamos directamente las ecuaciones de movimiento, en este caso para movimientos acelerados, y de ahí podemos incluso ver si es que no son acelerados, se reduce más. Esas ecuaciones sirven para siempre para movimientos con aceleración, ¿ok? Y incluso podemos simplificarlo a aceleración igual a 0. Para lo que no sirve es cuando la aceleración es variable, ¿ok? Para eso no sirve porque lo hemos deducido justamente desde la premisa que vale siempre y cuando la aceleración sea constante. Ok, dicho esto, pues X del profesor será algún X inicial del profesor más la velocidad, voy a poner el inicial del profesor, por el tiempo, más un medio de la aceleración en X del profesor por el tiempo al cuadrado. Cosas por observar para deducir la ecuación del movimiento del profesor, pues simple. Nos dice que en este caso tiene una velocidad de que 1.2 metros por segundo y es constante. Es decir, esto de aquí es el valor justamente de su velocidad. Bueno, inicial dice aquí, pero como es constante se mantiene y es la misma en cualquier instante. La velocidad no cambia. Y además, como es constante, pues la aceleración, podemos deducir que la aceleración aquí pues es igual a 0. Este término se va y me quedará simplemente este otro aquí. Dicho esto, lo que vamos a encontrar aquí es justamente algo que no tenemos, es la posición inicial del profesor. Como pueden ver, aquí hay una suma y esta posición inicial, al menos en X, se espera que tenga un valor negativo y es lo que también vamos a
vamos a calcular, ¿ok? Esperamos calcular eso en principio. Ok, vamos entonces por aquí. Simplificando esto debería ser alguna x de p, y si lo quieren más claro, que depende del tiempo, debe ser igual a ¿qué cosa? A la posición inicial del profesor más la velocidad, ¿no? En este caso, ya voy poniendo los valores. No, lo dejo así y después pongo los valores. En p, por el tiempo, ya que esto es 0, aquí tengo, en este caso, la posición del profesor en cualquier instante. ¿Ok? En principio, este x0 de p es lo que nos piden calcular a qué distancia debería encontrarse si, en este caso, pues, quieres que le caiga exactamente en el punto. Esta es nuestra incógnita en principio. ¿Ok? Dicho de otra manera, pues, aquí mismo podemos calcular la velocidad del profesor en cualquier instante, y derivando esta expresión vamos a tener que es b0 de p, nada misterioso, es lo que ya esperábamos desde un principio, ¿ok? Eso ya lo esperábamos porque pues si no hay aceleración y nos dice que va a esa velocidad constante, pues que es esta, ¿no? Tenemos ya en este caso, forma completa. Incluso si quieren tomarse la molestia de comprobar la aceleración del profesor, al ser esto una constante, derivan la velocidad y van a obtener que eso da efectivamente 0. Ok, vamos por otro lado, vamos por las ecuaciones de movimiento del huevo, que nos importa aquí, es decir, en y. Y del huevo, aquí, sí, aquí mismo, y del huevo será igual a ¿qué cosa? Pues la posición inicial del huevo, ¿no? Más la velocidad inicial en y del huevo por el tiempo, más un medio de la aceleración en y, pero recordemos que ya directamente la aceleración en y siempre va a ser, en este caso en las cercanías de la superficie de la Tierra, siempre va a ser la aceleración en y menos g, es decir, este se pasa a menos y queda g por t al cuadrado, de esa manera. ¿Ok? De nuevo, aplicamos pues las condiciones de contorno que tenemos aquí. Si observamos la posición cuando se inicia el movimiento en y0 aquí es 0 de mi sistema de referencia, entonces esto termina siendo 0. Dice que se deja caer. Si se desea dejar caer, pues la velocidad inicial en ese movimiento también debe ser 0. Por cualquier tiempo que sea aquí, siempre va a ser 0. Ergo, tenemos que la posición y del huevo, aquí, en cualquier instante t, es igual a ¿qué cosa? Menos un medio de la aceleración de la gravedad por t al cuadrado, y tenemos ya la posición en cualquier instante. ¿Ok? Y si se ponen a pensar un poquito más aún, es razonable que la posición nos salga con un valor negativo aquí. ¿Por qué razón? Porque en cualquier instante va a estar por debajo de nuestro sistema de referencia. Y el máximo, obviamente, valor negativo que va a alcanzar es menos 46 metros, porque ahí está el suelo y no se va a mover después de eso. ¿Ok? Entonces, aplicando lo mismo, de aquí podemos deducir la velocidad en y del huevo, ¿verdad? Bueno, aquí era la velocidad de x de la persona, para tenerlo en consideración aquí. Y la velocidad de x en la persona, bueno, los de x, ok, ya está con el prefijo p y este está en x para no confundirnos. Aquí más que suficientes, ok. La velocidad en y no hay de la persona, ok. Del huevo será igual aquí, derivamos esto y vamos a tener que es menos g por t, ok. No hay más misterio en eso. Ok, si queremos hacer coincidir esos puntos, pues vamos a lo que resta. Como les dije, en este punto, que voy a marcar aquí, en este punto, ¿no?, deberían coincidir las dos posiciones que necesitamos, es decir, el tiempo en que tarda en llegar a este punto, para aplicarlo eso a ambos lados. Y pues, evidentemente, ¿de dónde puedo sacar ese tiempo aquí? ¿Conozco la velocidad en cualquier instante en y? No lo tengo aquí, pero conozco sí la posición, en este caso, en este punto en y, si lo vemos así, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a calcular aquí. Vamos por aquí. Voy a poner aquí ecuación 1, 2, y a esta le voy a llamar 3, y a esta le voy a llamar 4, ¿ok? Entonces, de la ecuación, si pueden ver aquí, de la ecuación 3,
Tenemos que, si ustedes observan, si queremos calcular el tiempo que tarda en llegar a este punto, ¿qué posición es? Es la posición y igual menos 46. Entonces tenemos que menos, aquí mismo, menos 46, ¿ok? Debe ser igual a ¿qué cosa? Menos un medio de g por t, es decir, el tiempo de, ¿qué le llamo? Tiempo de la colisión, t sub c, ¿ok? Al cuadrado. Es decir, el tiempo que vamos a obtener aquí al resolver esta ecuación va a ser el tiempo que tarda el huevo en llegar a este punto, ¿ok? Teniendo eso, pues despejamos aquí y podemos obtener que este tiempo de colisión, como es cuadrático, incluso voy a tener dos valores, ¿ok? Voy a tener dos valores para eso y déjenme calcularlo por aquí rápidamente. Debería tener, a ver, negativo, negativo, chao. El doble son 92 entre g, ¿no? Sería así. 92 entre g raíz cuadrada más menos eso. Claramente no me importan tiempos anteriores, es decir, no me importa el tiempo negativo. Aquí voy a tener más menos justamente ese valor. Lo descartamos el negativo, ¿por qué? Y es una razón justamente donde la matemática la hacemos aterrizar en la física. Algún tiempo negativo significaría que en este caso ese huevo ha venido de más atrás o ya se estaba moviendo. No hemos en este caso, el movimiento se inició aquí, es decir, no hay movimiento antes del huevo, antes de ser soltado. Entonces, pues desconsideramos por esa razón los valores negativos. Tuvieran, sí, cierta interpretación si la partícula ya se estuviera moviendo antes de nosotros observar. Recuerden que ese 0, ese t igual a 0 es cuando iniciamos la observación. Nosotros empezamos a contar con el cronómetro y marcamos nuestro tiempo igual a 0 y después a partir de ahí solo va sumando hacia adelante, ¿ok? Podemos saber qué pasa hacia atrás si el objeto ya en este caso se estuviera moviendo antes de que lo hubiéramos observado. Por eso justamente recaen las condiciones en este caso de contorno, ¿ok? Esto debería dar, a ver, este es 2 por 46, sí, son 80, 12, 92 entre g y raíz. Esto debería dar, déjenme calcular aquí rápidamente, 3.06, ¿sí? Si me confundo, después lo pongo en comentario fijado, ahí una especie de errata, ¿ok? Entonces hemos calculado aquí el tiempo de la colisión, 3.06 segundos, y ya explicamos por qué no estamos considerando el valor negativo, ¿ok? Porque no hay movimiento en principio. La matemática me dice que pues sí, existe esa raíz. Y cuando la contrastamos y ponemos en contexto esa matemática, tenemos que saber identificar qué es lo que vamos a tomar en principio, ¿ok? En este caso nos quedamos con ese valor positivo, 3.06 segundos. Ok, ya tenemos el tiempo en que tarda en colisionar el huevo. Si ustedes reparan, ese es el mismo tiempo en que debería tardar en caminar, en este caso, el profesor desde aquí, de la posición X donde se encuentre, hasta esta posición. Si queremos que coincida en ese mismo instante, en este punto. Entonces, pues lo que vamos a hacer es calcular eso. Si queremos que coincida en ese punto, debería en este caso coincidir en x igual a 0. Él está en algún x negativo. Entonces, en el x0 debería haber, en este caso, estar en ese instante, perdón, en esa posición. Entonces, ahora, de la ecuación, en este caso, del profesor, que sería la posición del profesor, está aquí. Sabemos que, de la ecuación aquí, de la ecuación 1, ¿verdad? La del profesor, sabemos qué cosa. Para que él, en este caso, la posición es 0, si el tiempo es justamente el tiempo de la colisión, si queremos soltarlo en el mismo tiempo. Entonces esto será x0 de p, ¿okay? La posición del profesor inicial, en donde se encontraba, más la velocidad inicial del profesor, bueno, la velocidad inicial en x del profesor, que es esta misma, que solo no le puse el índice, pero hay que siempre recordar hacer la referencia. Voy a poner un x por acá, aunque se alteró los órdenes, pero se refiere a la velocidad en x, ¿ok? Por el tiempo, en este caso, en que tendría que estar en esta posición, ¿ok? Dicho esto, pues ese tiempo es el tiempo de colisión que hemos calculado hace un momento. Y si observan, tenemos esto, podemos ya calcular
a qué distancia se encontraba, ¿no?, el profesor, a qué distancia se debería encontrar el profesor para nosotros a esa distancia soltar y puedan coincidir en este instante, en este punto, de tal manera que pues le caiga en la cabeza, ¿no? Un chascarrillo, un profesor de física debe ser, no es el cariño que le tienen los estudiantes a sus profesores de física, y está bien, está bien. Vamos entonces, x0 de p, es decir, la posición inicial del profesor será igual a qué cosa, pum, y efectivamente me va a salir un número negativo, ¿verdad? Es igual a menos b de x, en este caso inicial del profesor, por el tiempo, en este caso, en que está la colisión. x0 de p entonces debería ser menos, esto si no me equivoco es 1.2 me parece, déjenme ver, sí, 1.2, y el tiempo que hemos calculado ahora era 3.6, entonces sería 1.2 metros por segundo por 3.06 segundos, y eso me debe dar en metros, ¿verdad? Entonces la posición inicial a la que se encuentra el profesor debería ser negativo, a ver, 1.2 por 3.6, multiplicando eso me debe dar 3.67 menos 3.67 metros, ¿ok? Entonces esto es la respuesta a la pregunta que nos hacen aquí. Y es eso justamente, es decir, debería encontrarse a esa distancia. Si vemos que se encuentra, bueno, pueden marcar aquí, digamos aquí ponen una marca cuando lo ven cruzar, en este caso en ese punto que sea justamente esos 3 metros 67 aquí a la izquierda, por eso es negativo, pues en ese instante ven pisar esa marca, sueltan el huevo de arriba y le caerá exactamente pues en la cabeza cuando llegue. Sí, claro, su edificio tiene esa altura, ¿ok? Pero bueno, eso se deduce para, en este caso, esas condiciones. Lógicamente eso se puede calcular en función de alguna otra altura que quieran ponerle aquí, ¿no?, dependiendo del edificio. Y eso ya es, en este caso, si quieren lanzarle de verdad un huevo a su profesor de física. Bueno, no dice de física, pero debe ser de física, ¿no? No creo que con otros profesores haya esas rencillas. Los más odiados siempre son los de física y los de matemática, en realidad. Y de química también, ¿no? Vamos al siguiente problema, en este caso uno concerniente a uno que involucra movimiento parabólico y movimiento relativo, en realidad, relatividad de Galileo. Es el problema 3.86 del libro Sersemansky. Y bueno, vamos a leer el enunciado a continuación. Dice que un hombre sobre un furgón, en este caso, este furgón aquí, plano, que viaja con rapidez constante de 9.1 metros por segundo, nos da aquí, esta es la rapidez con que viaja el tren, el furgón, el tren lo voy a poner aquí. Ok, y quiere lanzar una pelota a través de un aro estacionario, es decir, está quieto, no está yendo con el tren, está fuera del tren, a 4.9 metros sobre la altura de la mano, es decir, de aquí y 4 metros, lo que se indica aquí en la figura. Ok, el hombre, en este caso, de modo que la bola se mueve horizontalmente. Esto lo vamos a usar, que se mueve horizontalmente, es decir, que lo lanza y en este punto, justo cuando llega ahí, la velocidad, es decir, la velocidad de la bola, del balón, pues debe tener solamente componente horizontal y no vertical. Eso lo dejo por ahí en un momento y después lo usamos. Nos dice que el hombre lanza la bola con una rapidez de 10.8 metros por segundo. Voy a poner aquí el módulo de la rapidez con que en este caso lanza la pelota, que es de 10.8 metros por segundo. Lo voy a dejar anotado nada más por ahí para que se quede en este caso y poder recuperar ese valor rápido. Vamos nombrando las cosas respecto de sí mismo. Esto es decir, es la velocidad relativa a él. Y si yo, por ejemplo, trazase un sistema de referencia en él moviéndose, pues la bola se movería con esta velocidad, en este caso oblicua, ¿no?, que después lo digo, sumada más esta velocidad horizontal, ¿ok? Pero yo no voy a escoger mi sistema de referencia así, yo voy a escoger un sistema de referencia fuera, en este caso en reposo, mejor dicho, no fuera del furgón necesariamente, pero en reposo respecto de ese sistema, ¿ok?
Nos pide calcular, en este caso, papán, qué componente vertical debe tener la velocidad inicial de la bola. Es decir, si lo ponemos así, este sujeto pues lanza con una cierta velocidad aquí, ¿no? Esto debe tener una componente horizontal y una componente vertical. Esto sería B0P, ¿ok? Ese sería el vector 0P que tiene ese módulo y no conocemos este ángulo en principio. Ok, no conocemos ese ángulo. Incluso para mejor explicar esto, lo voy a llevar eso mismo por aquí, ok. Lo voy a llevar eso mismo por aquí. Voy a ponerlo. Eso sería la velocidad con que en este caso el vector ya, velocidad VOP. Esta sería su componente en este caso X. Voy a ponerle aquí, no sé, VOPX, ¿no? VOPX. Y esto sería así, menos chueco. La componente VOPY, ¿no? La componente Y. O componente o vector, bueno, son vectores en realidad, ¿no? Si lo sumo da esto, entonces las componentes sí van a tener solo componente en esa dirección. Y esto sería pues el ángulo con que, en este caso, respecto de la persona que lo lanza, ¿ok? Por ahí, vamos por ahí. Además, ¿no? Nos dice... ¿Qué componente vertical? Bueno, nos pide calcular esta, ¿no? En principio, esa es la parte A. Y cuántos segundos después del lanzamiento la bola acertará el aro, es decir, es lanzada y nos pide calcular el tiempo en que pasa a través del aro. Entonces no va a ser tarea difícil en realidad. Esa sería la parte A, la parte B nos pide eso y la parte C nos dice a qué distancia horizontal se deberá lanzar, es decir, esta distancia aquí, ¿verdad? También no debería ser ningún problema calcular eso. Y por último nos pide, cuando la pelota deja la mano del hombre, qué dirección tiene su velocidad relativa al marco de referencia del vagón. Es decir, si yo tuviera este marco de referencia y se está moviendo junto con el balón, el ángulo en este caso que nos pide calcular sería este alfa justamente, ¿ok? Este sería para la pregunta D. Y para la misma D me dice, ¿y cuál sería en este caso esa dirección si el marco, en este caso relativa al marco de referencia de un observador fuera? Que es justamente como vamos a calcular. Si estuviera fuera, lo que vamos a observar es justamente la velocidad, voy a ponerlo por aquí, con que se lanza la pelota más la velocidad del vector velocidad tren, ¿ok? Entonces tendríamos una velocidad resultante vista desde fuera que sería, lo voy a llamar velocidad inicial a secas de la pelota, ¿ok? Y este ángulo pues ya no sería ese mismo que está aquí, es claramente diferente, lo voy a llamar beta, le voy a llamar, ¿ok? Es algo también que nos piden calcular. Vamos entonces por lo que corresponde. Primero, lo primero, sin lo cual no se puede hacer ningún problema. Recuerden, en este caso de física, ¿ok? Teniendo en cuenta eso, pues vamos a montar nuestro sistema de referencia y el origen de nuestro sistema de referencia. Yo lo voy a ubicar así, X así, Y así, ¿ok? De esa manera, y Z, pues saliendo de la pantalla, ¿ok? Y el origen justo en el punto, donde la mano lanza la pelota. Entonces, pues, primera cosa por hacer, pues, escribir las ecuaciones del movimiento. Y para escribir las ecuaciones del movimiento, pues, ya hemos deducido todo eso. Entonces, podemos escribir X, ojo, antes de nada. Recuerden que la velocidad de mi sistema de referencia es 0. Mi sistema de referencia no se mueve. Esto es una foto del instante cuando empezamos a ver. Una vez que se empiece a mover, esto se irá todo a la derecha, la persona, y va a seguir justamente esto, ¿ok? Esto es de nuestro sistema de referencia. Voy a poner aquí sistema. Esto es lo visto de nuestro sistema de referencia, ¿sí? En este caso, esto sería visto de la persona en el tren, ¿ok? Solamente para aclarar eso. Entonces, ya de nuestro sistema de referencia, pues X será igual a ¿qué cosa? Pues X0 más lo de siempre, ¿ok? Vamos a aplicar las condiciones iniciales al problema. B inicial en X, ¿no? Por T más un medio de aceleración en X por T al cuadrado. Simplificando esto, pues tenemos que la posición X0 de nuestro sistema de referencia, es decir, la posición en donde está la pelota cuando iniciamos a observar es 0, y esto pues, chao, esto es 0. ¿Qué más? La velocidad, esto sí tiene componentes, esto sí, ok. Y además, la aceleración en X, como pueden ver, cuando se suelta la bola, la mano, la persona ya no está imprimiendo una fuerza sobre
la bola. Es decir, la única fuerza es la fuerza de la gravedad, no de la atracción gravitatoria. Por lo tanto, componentes de aceleración en X no vamos a tener y esto se va a hacer 0. Ergo, nuestra ecuación de movimiento se reduce a X, la posición en cualquier tiempo, aquí voy a poner explícitamente, siendo ¿qué cosa? B 0x por t. ¿Ok? Y ya vamos a ver quién es ese B0x también, con calma. Siguiente, necesitamos la velocidad en X, que es la parte sencilla. La velocidad en X sería la derivada de la posición. Entonces ya directamente la velocidad en X, dependiendo del tiempo, es igual, simplemente derivada de esto es pues Bx 0. Y vemos que debería ser constante. Movimiento en horizontal constante. Una vez que se suelta la pelota, ya no hay fuerza de la mano sobre la pelota. La única que actúa es la vertical. Y por otro lado, ¿dónde lo escribo? Aquí mismo. ¿Ok? Y, podemos escribirlo aquí. Y0 más, ¿ok? Velocidad inicial en Y, ¿no? Por el tiempo, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Pero esto lo podemos reducir y dejarlo de esta manera. Un medio de G por T al cuadrado, porque la aceleración en Y siempre es menos G y queda de esa manera. Dicho esto, pues vamos a reducir la posición inicial de nuestra partícula. Si aquí está justamente en T0, es 0. ¿Ok? Entonces nuestra posición en Y en cualquier instante T, va a quedar como que la velocidad inicial en Y, ¿ok? Por el tiempo, menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y tenemos ya nuestra posición en cualquier instante. De aquí mismo podemos calcular la velocidad en Y, derivando pues esta ecuación. La velocidad en Y será igual a ¿qué cosa? La derivada de esto es velocidad inicial en Y, derivada de esto es menos G por T, y ya tenemos la velocidad para cualquier instante. Y estas serían nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Esas serían nuestras ecuaciones de movimiento. Pero además podemos, de los vectores que hemos identificado aquí, ¿no? Podemos identificar quién es B0x y quién es B0y para tener las cosas un poco más claras. Vamos a escribir por aquí. Recuerden lo siguiente, que en X tenemos dos, en este caso, velocidades por sumar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces nuestro sistema de referencia, recuerden que es este aquí. Entonces, para verlo así, ese vector velocidad inicial, eso que está aquí, el que está tomando aquí, que sería ¿quién? Pues B0x, B0y, 0 en z metros por segundo, pues es igual a ¿qué cosa? Cada una de esas componentes. Ok, vamos a ver. En X, como pueden ver, tenemos que evaluar ciertas cosas. Tenemos dos vectores por el cual se compone. Recuerden, este B0 es ¿quién? La suma de este más este. Entonces, para ver a qué es igual cada una de las cosas, escribamos esos dos vectores. Entonces, velocidad del tren, como pueden ver, solo tiene componente X y es pues un BT, el módulo de esa velocidad a la derecha, 0 metros por segundo. Y por otro lado tengo la velocidad inicial de la pelota del marco de referencia de la persona que está subida en el tren, ¿ok? Vista de la persona. Entonces aquí es justamente lo que tenemos aquí. Es este BT sería sus componentes B0 de la persona en X, B0 en este caso de la fuerza, la velocidad que le imprime la persona en y esto continúa siendo 0. Recordemos que de aquí mismo podemos ver que B0 es en realidad el vector BT, B sub t del tren, la velocidad del tren, más la velocidad, en este caso de la pelota, en ese marco de referencia del tren, dentro del tren. ¿Ok? Entonces, si sumamos, deberían ser lo mismo. De esta suma, pues vamos a escribir que velocidad inicial en X, esto de aquí, debe ser igual a la suma de las componentes en X, ¿verdad? Es decir, voy a ponerlo así. Esto debe ser igual a esto más esto, ¿ok? Entonces sería la velocidad del tren, solo tiene componente X, más la velocidad, en este caso, inicial de la pelota en ese marco de referencia, que es esta aquí, ¿verdad?
pero la componente X. Y recordemos que si tengo este ángulo aquí, en realidad no lo tengo, pero lo puedo expresar en función de eso, que es justamente lo que me piden calcular, pues esto no es más que, voy a ponerlo aquí, la componente X. Lo pongo aquí y después lo reemplazo para que sea mejor, ¿ok? Más la componente X. Y por aquí sería la velocidad en Y, que sería simplemente esto más 0, esto 0 más esto, aquí, esto, que debe ser igual a 0 más esto aquí. Entonces la velocidad 0 en Y es igual a la velocidad inicial de la pelota en Y. Ahí no hay ningún cambio porque si lo perciben aquí, lo único que suma debido al tren moviéndose es en la componente X, no hay suma en la componente Y. Aquí, ahora sí, teniendo en cuenta, y esto lo voy a dejar aquí, ok, lo voy a dejar aquí, esto es para que recuerden que lo vamos a usar después aquí, pero que no se pierda de vista que B0 de P en X no es más que B0P coseno de alfa aquí, ¿verdad? Esto, y B0P de Y es igual a B0P por el seno de alfa. Es decir, la componente vertical y la horizontal. ¿Ok? Entonces tenemos esto por aquí. Ok, tenemos entonces todas las ecuaciones que necesitamos. Yo tengo aquí la ecuación 1, lo voy a llamar ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 y con las incógnitas también respectivas. Si percibimos aquí, para las componentes X, bastará con calcular el tiempo por aquí. Vamos a encontrar el tiempo en que tarda en llegar hasta el punto más alto. Y eso está relacionado con la componente Y. Y podemos completar, ¿no?, cualquier, en este caso, incógnita por ahí. Dicho de otra manera, recuerden lo siguiente. De las ecuaciones 3 y 4, déjenme ver aquí, sí, 3 y 4. Sí, 1 y 3 en todo caso. No, sí, 3 y 4, estas dos podemos desparametrizar. Y ya vamos a ver para qué. Si ustedes recuerdan, en los videos anteriores hemos ya desparametrizado, es decir, tener una función que dependa de en este caso, en donde pueda tener la posición en función de la velocidad o la velocidad en función de la posición. Podría hacer esto con la parte de arriba también, ¿ok? Es mucho más sencillo todavía. Reemplazo bx0 en una de ellas y queda completamente desparametrizado. Incluso b de x0 aquí ya lo tengo, es el mismo valor, ya está desparametrizado. Ok, entonces vamos con esta, que es justamente de donde vamos a obtener información importante. ¿Por qué? Porque tenemos la altura, si volvemos un momento por aquí, tenemos la altura a la cual, ¿no?, en este caso, la pelota tiene que pasar por el centro del aro solamente con componente horizontal. Sumado a eso, tenemos que tener en cuenta que en ese punto la velocidad y, es decir, la componente de la velocidad en y, debería ser 0 para que solamente tenga componente horizontal. ¿Ok? Entonces desparametricemos primero, desparametricemos esto aquí. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y el típico despejo t y pongo aquí, ya lo hemos hecho. Recuerden que obteníamos algo como esto, ¿ok? La velocidad en y al cuadrado menos la velocidad inicial en y al cuadrado. Eso debería ser igual a 2 veces la aceleración. La aceleración aquí es menos g, entonces voy a tener menos 2g, ¿no? Posición en y en cualquier instante y la posición en y inicial. Pero como la posición en y inicial ya tenemos que es 0, incluso lo quito de aquí, ¿ok? Y me queda 2 veces g y nada más. Entonces esta es la ecuación en este caso sin el parámetro tiempo, ¿ok? Sin el parámetro tiempo. ¿Para qué? Para relacionar en este caso las velocidades y las posiciones. Y aquí voy a obtener en este caso, una información importante que tiene que ver justamente con esta componente y, que si no me equivoco es la parte A que nos piden calcular. Entonces en la parte A, si vemos aquí, nos piden calcular justamente eso. ¿Qué componente vertical debe tener la velocidad inicial de la bola? Aquí es esta, la componente vertical de la bola. Tenemos esto, pareciera que no, pero justamente ahora vamos a aplicar algo, ¿ok? El tiempo. En este caso, cuando llega, en este caso, no, cuando la pelota llega, pasa por el aro,
La condición para que pase es que la velocidad en y tiene que ser cero. La componente de la velocidad en y debe ser cero. En ese punto, cuando la velocidad es cero, si ustedes notan aquí, y, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser exactamente 4.9 metros, que es la altura del aro. En ese punto, la velocidad debe ser cero. ¿Ok? Entonces, en ese punto voy a llamarle y máximo. En realidad, obedece es la altura máxima que va a alcanzar, porque recuerden que igualar la velocidad a cero equivale a que la derivada de la posición en y es cero y estamos calculando puntos críticos. En principio, en el punto más alto, si la velocidad en y es cero, perdón, si la velocidad es cero en y, estamos llegando al punto más alto y lo que podemos calcular es justamente esas cuestiones aquí. Esto, ese y máximo que se alcanza, es de 4, ¿cuánto era? Lo vi mal aquí. 4.9 metros, ¿ok? 4.9 metros. Y pues lo que quedaría es despejar eso en nuestra ecuación y ver qué obtenemos. Vamos entonces a calcularlo. Teniendo en cuenta eso, pues tendría aquí que si b y es 0, voy a tener 0 aquí, ¿no? 0 al cuadrado, voy a escribir para que se vea, menos b y es 0 inicial al cuadrado, y eso debe ser igual a menos 2g y ese y máximo que lo voy a poner aquí, que tenemos aquí, ¿no? Debería ser esa altura máxima. Ergo, despejamos lo que nos interesa en este instante aquí, es pues calcular en realidad la componente, ¿verdad? La componente b y0, que sería igual a qué cosa? A 2 veces, no, perdón, la raíz de 2 veces g por ese y máximo. Y entonces vamos a calcular aquí. Esto sería, déjenme anotarlo aquí, para no, si me confundo, por favor, me lo hacen notar en un comentario o lo que fuese. 0.81 y el máximo 4.9 metros, y todo eso debe estar en metros por segundo, ¿ok? Entonces voy a calcular por aquí, me voy a la calculadora de un momento. Sería entonces raíz cuadrada de 2 por 9.81 por 9.81 por 4.9, y eso debe dar 9.8, 9.81, 9.81 redondeando a 2 decimales, metros por segundo. Entonces ya tengo la componente y. La componente y me dice que debe dar este valor. Entonces parte A solucionada. Mejor todavía, si recuerdan por aquí, ¿no? Tengo la componente, en este caso aquí, ¿no? La de la pelota en y puedo calcular más cosas. Puedo calcular el ángulo con que fue lanzado. Incluso, sí, puedo calcular el ángulo con que fue lanzado. Recordando que, ¿dónde está aquí? Sí, esto aquí. La velocidad en y es exactamente igual a la velocidad de la persona en y. Entonces podemos incluso calcular por ahí el ángulo, teniendo en cuenta que esto de aquí, vamos por esta igualdad, le voy a llamar, para mantener esto sería 5 y esto es 6, ¿ok? Solamente para mantener. Entonces de 6, ¿no? De 6 de la ecuación 6, sabemos que B0Y, esto que acabamos de calcular, 9.81, y da positivo, ¿no? O sea, hacia arriba, debe ser igual a B0 de la persona en Y. Es exactamente equivalente a la componente con que la persona lanzó la pelota hacia arriba. Y esto, a su vez, era igual a ¿qué cosa? Es el módulo con que en este caso la persona, lanzó la pelota, que ese valor lo tenemos, por el seno del ángulo con que fue lanzado. Esto lo tenemos, podemos calcular el seno de ese ángulo, ¿ok? Entonces el seno de ese ángulo, perdón, el ángulo en sí, será igual al arco coseno, ¿no? El seno inverso. ¿De quién? Pues de esto aquí, B0Y, que hemos calculado que es exactamente igual a eso, sobre B0P. Entonces alfa es igual a B0Y, es esto. Acabamos de calcular, es 9.81 metros por segundo. Esto es el arco seno. 9.81
sobre la velocidad, en este caso 0p, es decir, el módulo con que lanzó la persona, que es 10.8. 10.8. Y eso debe darme, vamos a calcularlo por aquí, arcoseno de 9.81 entre 10.8. Eso me da en radianes 1.13, en grados 65.28. 65.28 grados. Entonces ese ángulo alfa aquí, este alfa aquí, ¿no? Sería en este caso el ángulo con que lanzó la persona en su marco de referencia, ¿ok? Hemos llegado hasta ahí, ya hemos calculado ese alfa. Incluso me lo piden más adelante, ya está aquí calculado. Ok, lo voy a dejar simplemente guardado por aquí. Vamos a lo siguiente que pide. Ya hemos calculado la componente vertical. Incluso la horizontal también la podemos calcular, ¿no? No hay nada nos impide hacer eso y hagámoslo en realidad. ¿Cuál sería la componente horizontal? La componente horizontal es BOX. ¿Y BOX es igual a quién? En realidad es la suma nada más, ¿no? BOX es la velocidad del tren más la velocidad, en este caso, con que lanzó la persona en X. Como ya tenemos el ángulo y sabemos esto que es igual, pues vamos a calcularla de una vez, ¿ok? Entonces la componente X, ¿verdad? Sí, la componente X inicial la podemos calcular de esta manera. Aquí sería de la ecuación 5, ¿ok? De la ecuación 5. De la ecuación 5 calculamos la componente X, que sería la velocidad inicial de la persona en X, más la velocidad del tren, ¿sí? ¿Qué es esto aquí? Velocidad en X más la velocidad del tren. Y la velocidad de la persona en X es pues la componente, en este caso horizontal, entonces va el módulo por el coseno. Entonces sería aquí la velocidad inicial de la persona, que es el valor que nos da el problema, por el coseno de, ya tenemos el ángulo, voy a dejarlo así y después lo reemplazo, más la velocidad del tren. Y eso sería 10, me parece, 10.8, ¿sí? Por el coseno de 65.28 más la velocidad del tren, que es 9, me parece 9 punto y algo, 9.1, ok, más 9.1. Vamos a sumar eso. Componente inicial en ese marco de referencia es esto, vamos por aquí. La componente inicial en este caso del marco de referencia en 0, ok, esto es de nuestro marco de referencia desde fuera. Esto solito sería la componente, en este caso esta, ¿no? En el marco de referencia de la persona dentro del tren. Entonces sumamos, esto da 10.8, vamos por aquí, 10.8 por el coseno de, ¿cuánto era? 65.28, 65.28 grados, más 9.1, y eso debería darnos 13.62, redondeando 13.62, ok, entonces 13.62 metros por segundo. Entonces tengo aquí la componente X, la componente Y, esto es la componente Y, ok. Sí, voy a escribirlo aquí al lado. Esta es la componente Y, la componente X inicial de nuestro, en este caso, que fue lanzado, ok. Tenemos esas componentes. Incluso ya podemos escribir nuestro vector velocidad inicial si ya tenemos las componentes, ¿verdad? Y lo voy a, en este caso lo voy a dejar ya consolidado aquí. Entonces nuestro vector inicial desde nuestro sistema de referencia que hemos puesto, que está fuera de nuevo repito, fuera del tren, es decir, está en reposo, no se está moviendo junto con el tren, es igual a ¿qué cosa? Pues componente en X, que sería 13.62, su componente en Y, que sería 9.81, y en Z 0 metros por segundo. Entonces esto es el vector, en este caso posición inicial, ¿ok? El que me da justamente estas condiciones aquí, para las velocidades y para las velocidades en este caso, ¿no? El que corresponde a esto y a esto.
¿ok? Y tendríamos por completo nuestras ecuaciones de movimiento. Las vamos a escribir después incluso, ¿ok? Entonces aquí me va a faltar espacio, voy a adicionar una página más para continuar. Entonces continuamos entonces con esto aquí. Ya tenemos la posición, nos piden calcular rápidamente, vamos por aquí. ¿Cuántos segundos después del lanzamiento la bola atravesará el aro? Entonces B, nos piden el tiempo, ¿no? El tiempo en llegar al aro. En otras palabras, el tiempo empleado para la altura máxima, que le voy a llamar T máximo, que es el tiempo empleado para llegar al Y máximo, que significa, recordarán, para calcular un máximo, pues derivo la posición y particularmente, en este caso, la derivada de la posición respecto del tiempo, recuerden que es la velocidad. En otras palabras, el punto donde la velocidad se hace cero, que es lo que hemos calculado también por aquí. Es decir, hemos calculado la posición, si se dan cuenta, la velocidad que alcanza, en este caso la posición, esa componente de la velocidad en el punto más alto. Y aquí vamos a aplicar ya directamente a nuestra ecuación en el tiempo. Entonces vamos por aquí. Tendríamos que aplicar aquí en la ecuación 3, ¿ok? En nuestra ecuación 3. 3 no, perdón, en la 4 para la velocidad, ¿ok? Tenemos nuestra ecuación para la velocidad, entonces de la ecuación 4, ¿cuál es la ecuación 4? La pongo aquí para que recordemos, B de t es igual a velocidad inicial en y menos gravedad por tiempo. Sabemos qué cosa, que para alcanzar esa altura máxima, ese tiempo debe ser el tiempo empleado en que la velocidad sea cero. Aquí claramente cuando el tiempo es cero, la velocidad no es cero porque recibe un impulso inicial. Claramente a medida que avanza el tiempo va creciendo hasta un cierto punto que se iguala con esta velocidad y se hace cero, es decir, el punto más alto. Una vez que este número, el tiempo empieza a pasar, es mayor que esto, la velocidad es una velocidad negativa y eso nos indica que el movimiento es ya hacia abajo, ¿ok? Recordarles que no cambia la aceleración de la gravedad en ningún punto, siempre es menos g, lo que cambia es la dirección del movimiento. No podemos cambiar los sistemas de referencia a mitad del problema, eso lo dejamos exactamente igual. Entonces tenemos esto. Hacemos B y E 0, para B y E 0 vamos a encontrar el tiempo justamente en que, toma llegar a esa altura máxima. Entonces 0 aquí, para velocidad 0, esto debe ser B inicial en Y, que ya lo hemos calculado, está por arriba, igual a menos G por T. Y de aquí deducimos justamente ese tiempo, que le voy a llamar, este es el tiempo máximo, que sería el T max, empleado para altura máxima, sería ¿qué cosa? La velocidad inicial en Y sobre G, ¿sí? Entonces la velocidad en Y es exactamente la que ya hemos calculado hace un momento aquí. Velocidad en Y es esto, velocidad inicial en Y, que es 9.81. Entonces tenemos aquí 9.81 entre 9.81, pues 1, ¿no? Un segundo. Entonces el tiempo empleado para llegar a ese punto máximo, pues va a ser un segundo. Y eso es lo que nos pide. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Un segundo. Dicho esto, lo que sigue ya sale más sencillo. ¿A qué distancia horizontal del aro se deberá soltar la bola? Entonces, horizontal, pues vamos con nuestra ecuación. ¿Cuál? La ecuación 1. Vamos por la C. ¿A qué distancia? Horizontal se deberá soltar la bola, es decir, a qué distancia por la izquierda cuando se empieza a mover. Si sabemos que el tiempo en que tarda en llegar hasta el punto más alto es el mismo tiempo que alcanza el aro, va a ser el desplazamiento, en este caso, que ha realizado en ese tiempo. Vamos por nuestra ecuación, entonces x de t es igual a ¿qué cosa? La velocidad inicial en x por t. Nada más, ¿verdad? Porque la velocidad en x era constante. Está aquí, la ecuación 1. Teniendo en cuenta que, de nuevo, la velocidad inicial en x es la suma de la velocidad de los dos trenes. Y eso ya lo tenemos en realidad. Pues si tenemos nuestro vector posición aquí, esto es la velocidad en x, ya la suma de las dos componentes, 13.62. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es 13.62, ¿no? Por el tiempo, que sería un segundo. Y eso debería darnos 13.62
metros. Entonces ese X máximo, le voy a llamar, en este caso de alcances, justo el X donde llegue en ese punto, pues sería de esa manera, ¿ok? Y aquí le voy a poner entonces esto así porque aquí estoy evaluando la función, ¿ok? Entonces ese X máximo sería 13.62 metros. ¿Qué más? Volvemos al problema aquí. Cuando la pelota deja la mano del hombre, ¿qué dirección tiene su velocidad relativa al marco de referencia? Pues es el alfa que hemos calculado. Entonces, esa parte D, esa primera parte D, ese alfa es igual a 65.20 algo era. 65.28. Ya lo hemos calculado, ya está calculado, ¿ok? No tenemos que hacerlo nuevamente, ya está calculado arriba. Y la otra parte que me dice cuál es el ángulo de nuestro sistema de referencia. Recuerden que así, esto es el B0 de la pelota en el marco de referencia de la persona que lo lanzó. Esto es la velocidad del tren. Lo que vemos, ya que no estamos subidos al tren, no es esto, sino la suma de esos dos vectores, como se los comenté hacia abajo, sería esto aquí. Esto es la velocidad, en este caso, que tenemos, y este es el vector velocidad inicial. Tendríamos que calcular este ángulo beta. Como ya tenemos este vector aquí arriba, es este, ¿no? Tenemos sus componentes, será suficiente calcular el arco tangente aquí, ¿verdad? El arco tangente de este vector. Entonces, vamos por aquí. Incluso lo voy a recordar aquí. B0 es igual, si no me equivoco, era 13.62, 9.81, si no me falla la memoria, 0 metros por segundo. Es decir, ya tengo su componente X, miren, esta sería la componente Bx0, y tengo su componente Y, que sería algo así, B inicial en Y. Tengo sus dos componentes y lo que debo hacer, esto es exactamente así. Lo que debo hacer es calcular ¿qué cosa? Pues este ángulo sería cateto opuesto, cateto adyacente, la tangente de ese ángulo, ¿no? Es decir, la tangente de beta aquí, de beta, es igual a cateto opuesto, que sería B de Y, es decir, 9.81 entre 13.62, eso sería la tangente de ese ángulo beta. Entonces beta sería el arco tangente de ese valor, que debería dar ¿cuánto? Calculamos aquí entre 35 37, 35.72. Voy a verificarlo rápidamente, si es que me equivoco, por favor me lo hacen saber. Voy a recalcular aquí, arco tangente de 9.81 entre 13.62, creo era, ¿verdad? 62, sí, 13.62 debería dar, sí, 35.76. Son menos, lo puedo dejar incluso así, nada más, 35.7, ¿ok? Y entonces tenemos de esa manera, ese sería el ángulo que nos piden calcular, y ya sería todo para ese problema, ¿verdad? Ok, observaciones finales para notar aquí. Lo que hemos hecho es primero establecer nuestro sistema de referencia estático, no se mueve junto con el tren, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el tiempo 0, pues nuestro sistema de referencia se encuentra ahí. En un tiempo 1, digamos, todo este tren se va a mover hacia la derecha. El aro va a continuar igual ahí, ¿ok? Va a continuar en la misma posición de nosotros, pero el tren se mueve. Entonces, cuando nosotros queramos calcular la posición de este objeto, de esta pelota aquí, que está siendo lanzada en cualquier punto, tenemos que considerar que fue lanzada con la velocidad de la persona más la velocidad que ya lleva el tren. En un ejemplo de eso más explícito, incluso podríamos imaginarnos a una persona que lanza un objeto en su marco de referencia hacia arriba, pero nosotros vamos a ver ese objeto que, debido a que también el tren ya tiene un movimiento en las X, observaremos un movimiento, en este caso parabólico, ¿ok? Es decir, si lanzara la pelota hacia afuera del tren, vamos a decir, la pelota no va a caer en el mismo punto donde fue lanzada, sino va
se va a desplazar, en este caso correspondiente a la velocidad que lleva el tren, en este caso en esa dirección. Ok, vamos por el último problema. Ok, vamos por el último problema. Espero no extralimitarme con el tiempo para no aburrirlos en realidad, aburrirlas. Y vamos aquí. Es el problema 3.71 del CERCEMAS, que es el mismo problema. Y aquí establecemos también cosas parecidas, ¿ok? Vamos a leer el problema. Un jugador de baloncesto recibe una falta y se le conceden 2 tiros libres. El centro de la canasta está a una distancia horizontal de, bueno, aquí está aquí, 421 metros de la línea de falta y a una altura de 305 metros, esto, ¿no? En este caso del suelo. En el primer intento, el jugador lanza el balón a 35 grados sobre el horizontal con una rapidez de 4.88 metros por segundo. Y me dice que el balón se suelta con una velocidad, aquí es la altura, ¿verdad? Se suelta a una altura de 1.83 metros sobre el piso. Huele a una posición inicial, ¿no? De donde, dependiendo de cómo coloquemos nuestros sistemas de coordenadas. El tiro falla por mucho, es decir, con esta velocidad que se le imprime, aparentemente, según lo que me dice, pues falla por mucho y tal vez se va por encima incluso del tablero. Ok, ese es el primer tiro. No sé si dejarlo. Voy a dejarlo aquí, vamos a decir que falla, ok, se va por mucho. ¿Qué nos piden calcular aquí? Primero, ¿a qué altura máxima alcanzó el balón en ese tiro? En este caso, el balón en ese tiro que falló. B, ¿a qué distancia de la línea de falta, es decir, de aquí, ¿no? Me imagino, se encuentra, en este caso, ¿a qué distancia de la línea de falta toca el piso del balón? Es decir, no aparece aquí en la gráfica, va a tocar mucho más para allá, ¿no? Ya lo vamos a ver con más calma. Es decir, un X aquí y solamente calcularemos el tiempo que tarda, en este caso, en llegar a Y igual a 0, que es justamente lo que nos importa. Y por acá, a que C. En el segundo tiro, el balón pasa por el centro de la canasta, es decir, en cesta. Y el ángulo y el punto de lanzamiento son los mismos, es decir, lo único que aparentemente cambia es la velocidad con que lanzó. Y eso es justamente lo que nos preguntan. ¿Qué rapidez inicial imparte el jugador al balón esta vez? Es decir, ¿cuál es la velocidad con que lanza esta vez? ¿Será mayor, menor que esto? En principio parecería que menor, ¿no? Si esto se pasó por mucho, parece que fue demasiada velocidad. ¿Okay? Y por último nos piden en el segundo tiro qué altura máxima alcanza el balón en ese punto y a qué distancia. Es decir, las mismas cosas que nos piden aquí. Misma cosa de siempre. Primera cosa por establecer, ecuaciones de movimiento, sistema de referencia. Yo voy a establecer mi sistema de referencia aquí. Digamos, esto es X, esto es Y y Z saliendo, pues, y esto es mi origen de coordenadas. ¿Ok? Tenemos entonces en cuenta eso. Y pues lo que queda es escribir las ecuaciones de movimiento. X para cualquier tiempo es igual a ¿qué cosa? X0, misma historia, ¿ok? X0, velocidad inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. En mi sistema de referencia, X0 es ¿quién? Pues 0. La velocidad inicial tiene una componente X, que si lo notan aquí, la componente X va a ser ¿qué cosa? Esta aquí, ¿verdad? Es decir, va a ser el módulo de esto por el ángulo, pero por el coseno de 35. ¿Ok? Y aceleración en X, ya que suelta la pelota de nuevo en la horizontal, la única fuerza en este caso que actúa es la fuerza de la gravedad. Entonces esto es 0, ¿ok? Aceleración en X 0. Tenemos nuestra ecuación para la posición en X, varía linealmente de esta manera, ¿ok? Y puedo recordar y escribirlo directamente mejor ya. Esta velocidad en X no es otra cosa que la velocidad inicial, esta, por el coseno del ángulo que es 35. Y lo voy a dejar explícitamente aquí, por el tiempo. Ok, mucho mejor todavía así. Un poco pequeño esto.
y que quede de esa manera. Ok, entonces esta es nuestra ecuación 1, le voy a llamar. Ok, lo que sigue pues es calcular la velocidad en x en cualquier tiempo. Simple, ¿verdad? Derivamos esto respecto del tiempo. Derivo esto respecto del tiempo. Lo único que me queda es ¿qué cosa? Velocidad en x. O, si quieres, equivalentemente, velocidad módulo de la velocidad por el coseno de 35, que son lo mismo, ¿ok? Entonces, podemos observar que la velocidad en x es constante. Para y, en cualquier tiempo. Posición inicial, ya no le escribo, ¿ok? 0. Posición inicial, 0. Necesito la velocidad inicial en y por t, y ya verán que la componente de la velocidad en y, si ya tengo el ángulo aquí, va a ser el seno, ¿no? El seno del ángulo, por el seno del ángulo. Menos directamente porque la aceleración es hacia abajo de mi sistema de referencia negativa, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto, si quieren, lo escribimos explícitamente: velocidad inicial, la componente y ya es el seno de 35 grados por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto sería mi ecuación 3. ¿Ok? Ecuación 3. Y por último, la velocidad en y en cualquier tiempo será la derivada de esto, que es velocidad inicial en y menos g por t, o si quieres en su forma explícita con los ángulos, pues esto es la velocidad inicial por el seno de 35 grados, nada más, ¿verdad? Menos g por t. Noten que g todavía no lo reemplazo, siempre de preferencia lo reemplazo al final. ¿Ok? Eso sería mi ecuación 4. Vamos entonces, nos dice que en el primer tiro ya nos dan la velocidad y nos dice que falla por mucho y nos piden calcular primero qué altura máxima alcanzó. Vamos entonces por la parte A. Y máximo. ¿Cómo calculamos el Y máximo? Necesitamos calcular el tiempo, en este caso, para el cual, el tiempo para el cual alcanzó ese punto máximo. De nuevo, caemos en las derivadas, ¿ok? ¿Cómo calculamos esto? Pues para calcular ese tiempo máximo necesitamos que derivar la posición respecto del tiempo, igualar a 0 o coincidencia. Esto es la definición de la velocidad, es decir, para qué punto la velocidad y es 0, yo tendré esa altura máxima posible. Claro, ahí me dirá, pues la derivada no necesariamente es máximo, puede ser mínimo. Sí, pues ya hemos calculado esto en nuestras ecuaciones, el valor que nos va a dar es positivo, ¿ok? En este caso es positivo. ¿Dónde calculo eso? Aquí, en la ecuación 4, ya la tenemos aquí. Entonces ya tengo la posición para y, ¿no? Pues justamente la velocidad en y la que tengo. Si la velocidad en y es 0, ¿ok? La velocidad inicial en y menos g por t debe ser igual a 0. ¿Esto lo tenemos? Claro que sí, porque tengo a que es igual la velocidad inicial. Basta calcular por el seno de 35 y se acabó. Entonces aquí calculamos, esto sería el tiempo máximo aquí, ¿ok? Calculamos el tiempo máximo para esa altura, el tiempo empleado para esa altura máxima, y eso será igual a la velocidad inicial en y sobre g. Y si quieren, mejor, velocidad inicial por el seno de 35 sobre g, ¿no? Hacemos las cuentas aquí, vamos a calcular. Entonces T máximo, el tiempo empleado para la altura máxima será igual, este B0 era, si no me equivoco, ¿dónde está? Esto me parece, sí, 4.88 por el seno de 35 entre 9.81. Vamos a calcularlo rápidamente. 4.88 por el seno de 35 entre 9.81, que es la gravedad, y eso me da 0.29 segundos, redondeando, ¿ok? O sea, 0.285, una cosa así, redondeando 0.29 segundos. Ya tengo el tiempo empleado para esa altura máxima. Lo que me resta es, ok, en la ecuación, aquí si quieren lo coloco, ok, de la ecuación 4, que es esta, y ahora de la ecuación correspondiente a la altura, es decir, a la posición vertical y, reemplazo, ¿no? Y en este caso de 0.29 a que será igual. Velocidad inicial, tengo, ¿no? Esto es velocidad inicial en y, que es velocidad inicial seno de 35
por esto, ¿verdad? Voy a escribir la ecuación y después evaluamos, ¿ok? Solamente y aquí. Y de t en general lo voy a poner aquí. Para recordar la ecuación 4. 5 grados por t menos un medio de g por el t al cuadrado. Entonces, esto será y máximo cuando y es exactamente 0.29 segundos. Calculamos eso y voy a calcularlo aquí. Y debería dar, esto es 1.83. Me faltó algo aquí. Me faltó algo aquí que acabo de notarlo. La posición inicial no era 0, era 1.83. Acabo de notar eso y no está mal corregirse, no va a dañar el problema, ¿ok? Entonces voy a simplemente mover algunas cosas aquí para que entre. Un poquito más acá, esto un poquito más acá, y tal vez se ha notado eso, ¿ok? Espero que lo hayan notado. Aquí si lo notan, pues, y aquí también voy a moverlo un poquito más a la izquierda, de tal manera que encaje, pueda colocar ese valor. Así, y aquí espero que entre. Al momento que escribimos nuestra ecuación de movimiento para la vertical, dijimos que la posición inicial en 0 era 0, y no es verdad porque la posición inicial es aquí, es decir, 1.83 metros por encima. Okay, entonces aquí faltó escribir eso, 1.83 más 1.83 más, ok, no está mal darse cuenta. En realidad aquí me está pareciendo un poco extraño ya en sí. Entonces, el problema cuando simplemente pones y no lo resuelves antes es el riesgo. 1.83 más eso, ¿ok? Entonces aquí tendríamos que sería 1.83 más la velocidad inicial, que es 4. ¿Cuánto era? 4.88. 4.88 por el seno de 35 por t, que en este caso es 0.29, menos un medio de 9.81 por 0.25 era. No, pero aquí es 29. 0.29 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, calculando ahora sí. Pasa, ok. No está mal equivocarse. Lo que está mal es no darse cuenta. Estamos aquí, vamos entonces. Esto debería dar un 83 más esto con la calculadora 0.81 menos esto. Vamos a ver. Da 2.23. Si es que estoy mal, corrigen por favor. Eso es lo que estoy calculando aquí. 2.23 metros. Entonces esta es la altura. Esta altura. Es extraño, ¿no? Que sea... 2.20, no, sí está extraño aquí, 2.20. Ahí, esas cosas, por ejemplo, me hacen dudar. Este resultado no me convence en el sentido de que la altura máxima... entonces tal vez el dibujo está mal. Voy a calcular de nuevo, solo por sacarme las dudas, ¿ok? Solo por sacarme las dudas. Porque así como está, como he hecho mi dibujo, parecería que esa altura máxima tiene que ser por encima. Pero para sacarme las dudas voy a calcular de nuevo esto. Aquí lo acabo de hacer, pero voy a calcular 1.83. A ver, 1.83 más 4.88 por el seno de 35 por el tiempo, que sería 0.29, ¿verdad? 0.29 menos 0.5 por 9.81, es un medio de 1.81 por ese 0.29 al cuadrado. Y eso debe dar... Sí, 2.23, está correcto. Entonces, no, el cálculo está bien. Entonces, falla por mucho, dicen en realidad. Entonces, no se fue por atrás como lo había pensado en un comienzo. Ese falla por mucho significa que... No, tal vez menos todavía. Si aquí es 3 metros, ese falla por mucho, tal vez fue algo así. Una cosa así.
me imagino. ¿Ok? Entonces la altura que hemos calculado ahora, ese y máximo en ese primer tiro, pues corresponde con que tenga que ser menor que 3.05 metros. Me hizo dudar, en realidad, por considerar en el dibujo que estaba por encima. Y era algo que no necesariamente era correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a dejarlo dibujado así. Voy a llamarle aquí esto es el tiro 1. ¿Ok? Y en el tiro 2, si no me equivoco, sí pasa exactamente por el centro. Ok, este será el tiro 2, entonces, el que salió bien. Voy a borrar aquí. Y listo. Pasamos entonces a lo que sigue, lo que nos sigue preguntando aquí. Y el X, ¿no? Si ya tenemos el tiempo máximo empleado para la altura máxima, me pide en qué tiempo, cuál es la distancia que recorre hasta esa altura, ¿no? A qué distancia de la línea de falta toca toca el piso el balón, es decir, esto aquí, a qué distancia, no sé, por aquí, ¿no? Alguna distancia por aquí que toque el piso, ¿no? Esta sería nuestra X máximo, lo voy a decir aquí, ¿ok? En principio una cosa, algo que podría en este caso uno ser tentado a hacer, decir que ok, he calculado el tiempo para la altura máxima, ¿no? Entonces en llegar hacia el otro lado debe ser el doble. Y la respuesta va a ser un no rotundo porque ese es el tiempo, en este caso, que ha ido de aquí hasta aquí, ¿ok? Si tú duplicas el tiempo, vas a calcular la distancia de aquí hasta aquí, en la misma línea. Pero la pelota sigue cayendo por debajo del punto que fue lanzado, entonces eso implica que no va a recorrer esta distancia, va a recorrer una distancia horizontal bastante mayor a esa, ¿ok? Entonces eso es importante notar cuando, en este caso, los movimientos parabólicos, los proyectiles, comienzan en un punto por encima de ese cero, de esa superficie o de lo que fuera, ¿ok? Entonces, en principio uno se vería tentado a decir, ok, ya tengo el tiempo máximo, pues lo duplico y tengo el alcance. No, es mejor acudir directamente a la ecuación. Y aquí la tengo, ¿verdad? Es esta de aquí, la ecuación 1. La posición de la partícula en cualquier instante. Tengo el tiempo, calculo la posición en que se encuentra en ese tiempo. Entonces vamos por aquí de la ecuación 1, ¿no? Esta era la ecuación 3, si no me equivoco. Sí, esta era 3. De 3, ponerlo aquí. Y esto es de 1. Tenemos que x en cualquier tiempo es igual a ¿qué cosa? Velocidad inicial en x por t. Recordando que la velocidad inicial en x es v0 por el coseno de 35 por t. Entonces x, ese x máximo que le estamos llamando, será ¿qué cosa? Pues v0 que es 488 por el coseno de 35 grados por el tiempo que es 0.29. 0.29 y eso debe darme ¿cuánto en metros? A ver, déjenme calcular aquí. Eso debería darme pam, pam, 0.29 0, pam, pam, ¿dónde estoy? Aquí. Ok. Calcular entonces 888, voy a borrar esto. No es con el seno, es con el coseno. 88 por el coseno de esto. Listo. Eso me da 1.15, 1.16 metros. Es decir, si lo vemos así, pues con este tiro. Y se me ve extraño eso que me dé 1.16. Algo hay mal, algo está mal aquí. Ya bien que está mal. Claro, pues esto de aquí es el tiempo, la posición horizontal, en realidad empleado, no lo voy a borrar, ¿ok? Este es el X máximo, el tiempo, desplazamiento cuando se alcanzó el punto máximo, es decir, aquí, ese sería eso, lo que acabo de calcular es esto, se me decía así extraño, entonces no está mal contrastar con lo que con nuestro problema, aquí ese sería el X máximo, este está a 1.80 y tantos, entonces lo que nosotros realmente necesitamos, ok, entonces será esto, voy a quitar, ok, no necesito esto, lo que nosotros necesitamos es calcular en realidad el tiempo en que la pelota toca el suelo y cuando la pelota, y esa es la parte B, si no me equivoco, ¿qué parte es la B, no?
Sí, ¿a qué distancia la línea toca el piso? Sí, B. Entonces nosotros necesitamos calcular, en realidad, no, el punto donde toca el piso. ¿En qué punto toca el piso? Cuando Y es, voy a ponerlo así, toca el piso cuando Y es igual a 0. Entonces tenemos nuestra ecuación para Y que está aquí. Vamos a calcular el tiempo, ¿no?, en el cual Y vale 0. ¿Okay? Y ahí sí tenemos que calcular el tiempo con una ecuación, en este caso cuadrática. Entonces si Y es 0, aquí mismo, aquí voy a dar el tiempo de, no sé, ¿qué le llamo? Tiempo de caída, no sé, el tiempo de TDC le voy a llamar, ¿ok? Entonces cuando Y es 0, esto es 1.83 más la velocidad inicial, que es, ¿dónde está? 4.88. Ya directamente lo pongo por el seno de 35 por t menos 1/2 de 9.81 por t al cuadrado. Esto sería t caída, le voy a poner aquí. Entonces aquí lo que sí tenemos que hacer es resolver esta ecuación, en este caso cuadrática, es decir, para t. Aquí recordamos cómo se resuelve un ax más bx más c de la vida. Y aquí, bueno, x, recuerden, ¿no? Solo voy a dejar por un costadito aquí. Recuerden que x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a, hasta donde recuerde. Sí, voy a poner todos estos valores aquí y voy a resolver, y me va a dar efectivamente dos valores para t, ok, dos raíces. Si es cuadrática voy a tener dos raíces. Entonces déjenme calcular rápidamente, espero no estar alargando demasiado esto. Calcular esos dos valores me debe dar los siguientes. Entonces t, ya lo puse aquí, 4.8 más menos raíz de esto sería, ok, ya los tengo, 0.39 menos 0.39 segundos es el primer valor y 0.96 segundos es el segundo valor. Como pueden ver, tiempos anteriores al lanzamiento no podemos aplicarlos aquí porque la pelota no se estaba moviendo antes de estar lanzada. Entonces esta información no la tenemos, este valor lo descartamos y nos quedamos con este que es posterior al instante donde fue lanzada, cuando fue lanzada, ¿ok? Dicho esto, pues ahora sí, es con este tiempo calculamos ahora la posición, ¿ok? Usando ahora sí la ecuación 1, si no me equivoco, es x, ¿no? X es x de t es igual a la velocidad inicial en x por t, ¿sí? Y entonces, evaluado en este tiempo, pues vamos a tener que es x, que x de caída, le voy a poner ya que es el tiempo de caída, x en que alcanza, en que cae la pelota, ¿ok? Entonces esto sería b inicial en x, que es b inicial por el coseno de 35 del ángulo, ¿verdad? Sí, aquí está, coseno de 35, por el tiempo de caída. ¿Ok? Reemplazamos ahora sí ese x de caída y va a ser igual a 4.48 por el coseno de 35 por 0.96, que me debe dar 3.84 metros, es decir, cayó bien por debajo bien antes de en este caso de la cesta, ¿no? En realidad este dibujo que he hecho aquí incluso es menos todavía porque cae por aquí, ¿no? Entonces, rectificándome en este diagrama y viendo lo que hay aquí, pues no está mal reescribirse entonces de todas maneras por aquí. Y como es 3 punto y algo, pues entonces esta velocidad lo que hace es por aquí nada más y cae por algún lugar antes, ¿okay? 3.80 y tantos. Y ahí está. Eso sería la parte B. Y la parte C nos pide. ¿Dónde está la parte C? Aquí. En el segundo tiro el balón pasa, o esta vez acierta, por el centro de la canasta, y el ángulo y el punto se mantienen los mismos. Lo único que me piden es, bueno, a qué velocidad fue lanzada, si no fue, ya no fue lanzada
a estos 4.88. Entonces lo que necesitamos es calcular ahora la velocidad aquí. Ahora acertó. ¿Cuál fue la velocidad? ¿No? ¿Cuál fue la velocidad inicial? La velocidad con que fue lanzada, es decir, V0. ¿Ok? El módulo en principio podemos calcular porque los ángulos dice que calculó, tiró desde el mismo punto y del mismo ángulo. Lo único que cambia es la velocidad. Entonces vamos por ahí. Nuestra nueva ecuación pues de movimiento será pues que X, ¿no? Será ese nuevo V0 aquí por el coseno de 35 que continúa siendo el mismo por T. Nuestro nuevo Y será aquí 1.83, ¿ok? Que es la altura donde fue lanzado, más la velocidad inicial por el ahora C, ¿no? Porque recuerden que esto de aquí es la componente X, ¿ok? Y esto sería la componente Y por el seno de 35 aquí. Esta es la componente Y por el T menos un medio, esto no cambia, de T al cuadrado. Esas son nuestras ecuaciones de movimiento. Y para esto mismo, pues podemos calcular las velocidades, ¿ok? Lo voy a poner aquí. La velocidad en X es exactamente velocidad inicial por el coseno de 35 y la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 35 menos G por T, ¿ok? La derivada. ¿Qué necesitamos aquí? Pues necesitamos encontrar a qué es igual ese V0. Nos dice, el dato nos dice, si ahora acertó, sabemos qué cosa se acertó. Vamos a ver aquí. Se acertó, sabemos que en este instante, en este T que vamos a calcular, ¿ok? Se encuentra a 4.21 metros y se encuentra a una altura de 3.05 metros. Esas son nuestras condiciones en este caso para este nuevo tiro en el que sí acertó, ¿ok? Voy a borrar esto y vamos por aquí para terminar con esto de una vez. Entonces tenemos eso. Sabemos que para que haya acertado, y aquí lo voy a escribir, para que haya acertado, quiere decir que X, en este caso de la canasta, vamos a decir así, es igual a 4.21, el que acabamos de ver hace un momento. El Y de la canasta, la ecuación Y de la canasta es 3.05 metros. Y necesitamos, claro, obtener el tiempo en que se alcanzó justamente eso. Y aquí podemos calcular eso, ¿verdad? Es decir, vamos por aquí. De esta primera ecuación tendríamos qué cosa, que X, ¿no? En este caso 4.21 debe ser igual a qué cosa, la velocidad inicial por el coseno de 35 por el tiempo. De aquí vamos a sacar el tiempo, en este caso, en que encestó. Y bueno, despejemos. ¿Qué tengo aquí? Tiempo en que encestó. Sí, sería igual a 4.21 sobre velocidad inicial. No. Esto no tengo, ¿ok? Esto no tengo. Entonces, vamos con calma. Lo que vamos a hacer es justamente expresar una ecuación en función de otra. Es decir, lo que antes de hacer cualquier cosa, ¿ok? Antes de hacer cualquier cosa, ya tenemos las ecuaciones aquí arriba. Antes de hacer cualquier cosa, ya tenemos esas condiciones. Lo que sí necesitamos hacer, si se dan cuenta, es de nuevo desparametrizar. Para un X, encontrar su velocidad. ¿Qué es lo que sabemos de este punto? Que, bueno, no sabemos nada de la velocidad en ese punto. Entonces, tenemos ¿qué cosa? Tenemos estas dos coordenadas aquí. De aquí, yo puedo despejar el tiempo y reemplazarlo aquí. Y lo que voy a obtener es ¿qué cosa? Una función, ¿qué dice aquí? De X respecto de Y. Es decir, básicamente la ecuación de la trayectoria. Mi X, bueno, en mi Y, aquí su punto, vamos a tener la trayectoria real de la partícula en cualquier punto. Y deberíamos obtener aquí la ecuación de una parábola, es decir, de una forma así, a x cuadrado más bx más algún c, por ponerlo así, ¿ok? O si quieren en su forma paramétrica, y menos un y0 es igual a 4p, que sería en este caso p el foco de la parábola, y aquí un x menos x0 al cuadrado, que está ahí, ¿no? Claramente esta parte va a ser negativa porque la parábola se está abriendo hacia abajo, y claramente este aquí que acompaña el x debería también ser negativo, que acompaña a la parte cuadrática de x. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? De esta nueva ecuación despejamos el tiempo de x, ¿ok? T voy a tener aquí
voy a reemplazar lo que hice hace un momento, solo que no podía hacer más reemplazo aquí. Entonces tengo t aquí, debería ser x sobre b0 coseno de 35, lo voy a dejar así. Y esto lo voy a reemplazar aquí y aquí, de tal manera que me deshago del parámetro tiempo y tengo una ecuación en función de x y y solito, es decir, de esta forma o de esta, como lo prefieran, ¿ok? Hacemos eso entonces y tengo lo siguiente, a ver, déjenme aquí, entonces reemplazando en la otra tengo que y es igual a 1.83 más b inicial seno de 35 grados por t, pero t vale x sobre b inicial coseno de 35 grados menos 1 medio de g por t al cuadrado. T es aquí, ¿no? X sobre, si inicial al cuadrado todavía no, coseno de 35, todo eso al cuadrado. La división aquí, velocidad inicial con velocidad inicial se van, me va a quedar seno entre coseno, tangente, ¿verdad? Entonces voy a tener y igual a 1.83 más la tangente de 35 por x, ahí está el número, aquí menos, ¿qué le pongo aquí? G, voy a poner así sobre 2 veces, ¿no? Velocidad inicial al cuadrado, coseno de 35 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si pueden percibir, aquí están justamente la ecuación de la parábola. Tengo y, tengo x aquí, lineal, y tengo el x cuadrado, y claramente el signo que va con el cuadrado es un signo negativo. ¿Qué queda por hacer? Pues calcular justamente esos coeficientes. Lo que necesitamos es saber a qué es igual ese b de 0. ¿Y qué hago para calcular a qué es ese b de 0? Pues lo despejo, ¿no? ¿Por qué? Vamos por lo siguiente aquí. ¿Qué es lo que tenemos? La información que tenemos. Yo conozco que para un cierto x, el valor de y vale tanto. Y lo reemplazo aquí. ¿Ok? Entonces vamos por ahí. Cuando y es y de c, esto debe ser 1.83 más la tangente de 35. X debe valer 4.21. No, x de c lo voy a poner, después reemplazo. Menos, esto debe ser g de x de c al cuadrado sobre 2 veces velocidad inicial coseno de, esto es al cuadrado, ok, coseno al cuadrado de 35 grados, ok, esto también 35 grados. Sí. Y sí, lo voy a dejar así. Ok, entonces resolvamos, es decir, despejemos esto. Despejando esta variable, porque el resto son datos que nos dan, deberíamos obtener lo siguiente. A ver, déjenme ver. Velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de 35, ¿no? 35 debe ser igual. Esto lo estoy pasando para allá, esto trago para acá, sería después de pasarlo aquí, debería obtener, y me corrigen si me equivoco, ya de una vez, a ver, tengo esto para acá, paso esto aquí y después divido todo esto entre esto, ok, entonces voy a tener de esta manera, esto debe ser igual a g por xc al cuadrado sobre 2 veces y0, es decir 1.83 más xc, esto de aquí, por la tangente de 35 menos yc en el punto, ¿no? Y todo eso. Y como yo quiero el valor de esto, pues paso la raíz al otro lado. Tendría b por el coseno de 35. Recuerden que esto aquí es la componente y, perdón, la componente x de la velocidad. Sería la raíz de todo eso, ¿verdad? xc cuadrado sobre 2 veces 1.83 más xc, que tengo el valor aquí arriba, ¿ok? Tangente de 35 menos yc, ¿ok? Listo. Calculamos esto debería dar, déjenme lo calculo aquí rápido, debería obtener un bx igual a
Bueno, esa parte sería 7.09. ¿Ok? Entonces esto de aquí, calculando, poniendo aquí 9.8. Esto de aquí es ¿qué cosa? 3.5. El Y 4.21, reemplazando todos los valores en concreto, ¿ok? Yo acabo de hacerlo aquí. Debería dar 7 puntos, perdón, coseno de 35. Esto debería dar igual a 7.09. Ojo, que en metros por segundo. Yo las unidades lo estoy dejando para el final. Ok, entonces, esta es la componente, si lo quieren así también, la componente Y del movimiento, 7.09 metros por segundo, ¿ok? Pero si yo quiero el módulo de eso, pues será simplemente 7.09 sobre el coseno de 35 y eso debe darme, haciendo las cuentas, 8.66. Entonces, el módulo de esa velocidad, de esa nueva velocidad, sería 8.66 metros por segundo. Es decir, para que acierte, ha tenido que lanzarlo a 8.66. Recordamos a cuánto lo lanzó. Inicialmente lo lanzó a 4.88. Es decir, menos del doble, un poco menos del doble, pero obviamente ha tenido que lanzar a una velocidad mayor para que no falle por mucho, ¿no? Entonces es eso. Entonces ya tenemos esa parte. ¿Qué rapidez imparte? Ya lo calculamos. Y nos quedaría en el segundo tiro. C. En el segundo tiro ya calculamos la rapidez. Eso sería la parte C. Ajá, aquí está la parte C. Todo eso. La rapidez con que pasó. Y sería entonces la parte D, que nos dice, si no me equivoco, a qué altura y a qué distancia en X. En el segundo tiro, qué altura máxima y en qué distancia horizontal. Bueno, aquí ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento. Están aquí. El segundo tiro, ¿dónde estás? Aquí está el segundo tiro. Estas son nuestras ecuaciones del movimiento para el segundo tiro. Segundo tiro. Ok, estas son las ecuaciones del segundo tiro para que se quede claro aquí. Y ya tenemos, lo único que nos queda aquí es pues reemplazar en esta ecuación y vamos a tener la posición y Y en cualquiera de esos tiempos. Pero ojo, tendríamos que calcular en qué tiempo llegó a ese punto. Lo que hemos calculado es la posición. Ese tiempo pues se calcula mucho más sencillo esta vez. Es decir, tenemos que calcular el tiempo para el cual la velocidad, en este caso, es 0. ¿Sí, no? Sí, es justamente. Nos piden el tiempo para la altura máxima, entonces vamos por ahí. Cuando la velocidad en Y es 0, entonces ¿cuál es el tiempo en este caso empleado para esa altura máxima? Y bueno, de nuestra ecuación, aquí, sería ¿qué cosa? Esta ecuación. Cuando Y es 0, esto es 1.83, es decir, 0, ¿no? Debe ser igual a 1.83 más la velocidad inicial, es decir, 8.66 por el seno, ¿verdad? Seno de 35 por el tiempo, que es justamente lo que vamos a calcular, ¿no? Por el tiempo. Ah, no. Posición. ¿Por qué estoy calculando la posición? Debería ser en la velocidad nada más. Qué tonto. Entonces aquí, más fácil todavía. 8.66 por el seno de 35 es la componente. Lo voy a escribir para que no se vayan a perder, ¿ok? Voy a escribir de nuevo aquí. Recuerden que es de esta ecuación. B de Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Está aquí, ¿ok? Está aquí. ¿Sí? Solo que esa componente Y es el seno de 35, nada más. Entonces, ahora sí, cuando B de Y es 0, 0 es igual a B de Y menos G de T. Ese tiempo será el tiempo máximo. T máximo para nosotros ahora va a ser igual a ¿qué cosa? Pues la componente en Y sobre G. Y eso, la componente de Y, ya la tenemos aquí, es 7.09 sobre 9.81. Y eso lo calculo aquí ahora sí rápidamente. Debería dar 0.51 segundos. 0.51 segundos. ¿Ok? Debería dar esto aquí. Sí, el tiempo 0.51 segundos. Ahora, con este tiempo máximo que le voy a poner aquí, 0.51 segundos, puedo calcular el
tiempo empleado para la altura máxima, ¿ok? Para la altura máxima. Entonces, y máximo, ¿no? Ahora sí, le pongo este tiempo que sería 1.83 más, ¿no? 8.66, que es la velocidad inicial, ¿no? Por el seno de, o directamente también lo puedo poner la componente y, ya, ¿no? Que es 0,7.92. ¿Para qué escribir tanto? Aquí está, esto es ya, eso. Ya lo escribí. Por 35, por el tiempo, es decir, por el 0.51, menos un medio de 9.81 por 0.51 al cuadrado. ¿Ok? Eso debería darme un y máximo igual a, déjenme poner esto en la calculadora, debería dar 3.09 metros. Y si volvemos a nuestra gráfica aquí, esto está a 3.05, este punto aquí estaría a 3.09 metros, es decir, unos 4 centímetros más por encima del aro, ¿no? Y nos piden la última parte, el X, nos dicen no el X hasta donde llega, sino en el segundo tiro qué altura máxima alcanza, y en ese punto de la altura máxima a qué distancia horizontal está de la canasta. Es decir, nosotros vamos a calcular la distancia aquí X que se encuentra de nuestro sistema de referencia. Si queremos de la canasta es simplemente restarle todo esto, ¿ok? Vamos a calcular ese X de nuestro sistema de referencia. Ese X de nuestro sistema de referencia es X para la altura máxima, ¿no? Sería la velocidad inicial por el coseno, ¿no? De 35 por el tiempo, que en este caso es exactamente 0.51. Y eso debería dar, ¿cuánto? Debería darnos 3.62 metros. Eso de aquí es X máximo, pero obviamente nos piden la distancia, en este caso desde la canasta menos ese X máximo que hemos obtenido. Eso será pues la distancia de la canasta era ¿cuánto? 4.21 metros menos 3.62, y eso debe dar 4.21 menos 3.62, eso debe dar 40, 60, 59, 0.59 metros, es decir, 60 centímetros. Ok, y si no me equivoco es lo último, y ya el video se hizo extensísimo, pero bueno, espero que al menos haberlo desmenuzado por partes haya ayudado en algo, ¿ok? Y nada más, eso es lo único que nos pedían, ya hemos calculado todo y quedaría entonces así. Para consolidar, la parte A nos pedían calcular ¿dónde está? La altura máxima. Calculamos la altura máxima con el tiro cuando falló, era 2 metros 23, sería esta altura máxima aquí, esto sería 2 metros 23, y falló por mucho, dice, ¿no? Ese es el tiro 1. ¿Qué más nos pide? ¿Qué distancia de la línea de falta? Es decir, esta distancia que también hemos calculado, que ¿cuánto salió? X, aquí 3.84. ok, entonces sí, ponemos aquí, esto de aquí son 3.84 metros hasta aquí, es decir, menor que la línea hasta la canasta. El tercer punto, para consolidarlo aquí, en el segundo tiro el balón ya acierta esta vez y pasa por el centro de la canasta, nos pide calcular la rapidez. Bueno, para el segundo tiro la rapidez ya no es de 4.88 sino de 8 y algo era, ¿verdad? Lo calculamos aquí. Ahora acierta, aquí está. Ahora la velocidad es de 8.66, y conforme a eso también ya hemos calculado cuál fue la altura máxima que alcanzó. No, eran 40 centímetros me parece por encima de la canasta. Y aquí está, ¿no? Y la posición en este caso también, aquí está.
y la posición a la que se encuentra de la canasta, es decir, a 60 centímetros de la canasta en ese punto más alto. Y como podemos ver aquí, la posición en Y, el punto en este caso 3.9, sabiendo que la canasta está a 3.05 me parece, está aquí a 4 centímetros por encima, ¿no? Y listo, eso sería todo, y nos vemos en otro video. Chao, chao.